¿Qué tal? Soy el arquitecto Marcelo Satulowski y para los espacios de API, de la Asociación de Programas y Posgrados Inmobiliarios, en esta oportunidad vamos a estar tomando el tema de las nuevas geografías, las transformaciones que hacia la ciudad, los modos del habitar y por tanto al real estate vienen dándose bajo el impacto de la tecnología, de la pandemia, de los nuevos tiempos. Me acompaña el ingeniero Gustavo Ortolá, referente también del sector, miembros de API. Y la idea es que abordemos un poco la temática en tres bloques. Vamos a estar repasando un poco los grandes drivers de cambio en este momento, cómo esto baja a la ciudad, los modos del habitar, esas nuevas geografías y nuevos planteos inmobiliarios que se derivan de allí, y lo relativo a los nuevos perfiles profesionales en las distintas fases de la cadena de valor para dar ese tipo de respuestas. Así que, Gustavo, nada, un gusto compartirlo y a ver. Me presento, sí, también, ¿te parece? Dale, bueno, mientras tanto. Gracias, pensá un poquito. Tanto, gracias por la invitación. Marcelo, API, Expo Construir. Y bueno, esto es el ejemplo de que las cosas siguen pasando, se siguen haciendo, quizás de otra forma, con otras metodologías, con otras tecnologías, pero seguimos desarrollando, actuando. Soy Gustavo Ortolá, ingeniero, desarrollador básicamente, viviendo un proceso de reinvención en esta cuarentena que me cambió la cabeza. Arranqué cuando me cerraron las obras y me cerraron los aeropuertos, se cerraron los cielos y se cerraron las ventas. Y bueno, el primer paso fue un paso no de depresión, porque siempre tengo una visión positiva, ¿no? Medio vaso lleno. Pero decir, ¿qué pasa acá? Segundo paso fue que viví, te cuento un poco el proceso, que después deriva en esta reinvención que estoy viviendo, que te la voy a contar. Segundo paso fue, bueno, voy a compartir lo que sé. Me empecé a amigar de la tecnología, de las herramientas digitales para transmitir contenidos, conceptos. Hice el primer vivo, me acuerdo, en Facebook, esto habrá sido el 20 de marzo de este año, con un programa que se llamaba Inmovilizados, que era la que sentía yo en ese momento, inmobiliarios sin movimiento, inmovilizados, donde hablaba de esto de la era del milky, que está pasando, o sea, esto de cómo iban a bajar los precios de venta y los costos de construcción, hablaba de la reinvención, hablaba de la alianza con la tecnología, de la colaboración inmobiliaria. Bueno, todos esos conceptos son los que vamos a contar un poco ahora. Y los programas que estoy viviendo, que estoy desarrollando a nivel nacional de Fabricando Ciudades, bueno, también los vamos a contar en el capítulo de rearmado de geografías y también eso está medio parado, pero bueno, va a volver. Así que te agradezco la invitación, vamos a tratar de bajarle a la gente herramientas, o sea que esto sea, que se lleven cosas concretas para poder aplicar en este momento de cambio. La idea que nos movilizaba para abordar el tema es entender que la profundidad del cambio por ahí es mucho más grande que la que habitualmente veníamos queriendo ver. Hay procesos, el bendito tema de la digitalidad que como solemos hablar y demás. Nicolás Negroponte hablaba de esto en el 95, sí, hace 25 años hablaba del ser digital. En el 99, Kevin Kelly te estaba hablando de las economías de redes que se corren totalmente de las lógicas de las economías tradicionales, de la economía clásica. Y a pesar de que todos estos cambios estaban en marcha, hizo falta la pandemia para pegar un corte al piloto automático para verlo
y empezar a vernos nosotros cómo estamos habitando, cómo nos estamos transformando. Nuestra industria es una industria de gente, recién ahora está rejuveneciendo, ¿no? Con las nuevas generaciones que se están incorporando, pero la mayoría de los que estamos operando activamente en la industria inmobiliaria nacional, digo Argentina, es gente inmigrante de la tecnología, no son nativos tecnológicos. Por más que tenemos cabezas de estar siempre mirando adelante y modernas, como digo yo, somos inmigrantes. Y postergábamos el tema del avance tecnológico para más adelante. Teníamos la solución de compromiso, la aplicación básica de las herramientas tecnológicas, pero esta transformación que estamos viviendo ahora y que particularmente la estoy protagonizando y que es absolutamente disruptiva y te cambia la cabeza, ahora vamos a tratar de trasladar a la gente, se exacerbó en esta cuarentena. Todo eso que teníamos postergado de procesos tecnológicos, en esta cuarentena donde nos encontramos con tiempo, yo digo, estamos en el túnel del tiempo. Es un túnel, no sabemos cuándo termina, esta cuareterna que hemos vivido, pero además con tiempo. Entonces en ese túnel del tiempo hemos sacado, desempolvado eso que teníamos postergado tecnológico y nos metimos de cabeza. El que no lo hizo lo tiene que empezar a hacer, porque el mundo que nos encuentra es otro. La gente es la misma, pero busca y encuentra distinto. Vos sabés que me dejaba una punta ahí para empezar a picar la charla. Es la misma la gente, mi sensación, ¿no? Esa bendita frase de somos aquí y ahora. Pero resulta que el ahora, como vos decís, el tiempo se partió. Para algunos se hizo espera, para otros fue explosión, vamos a transformarnos, vamos a no sé qué. El espacio, el aquí, se comprimió a la casa y a la vez explotaba a través de lo digital. Y en ese juego, el ser digital tomó el protagonismo y yo soy en 2D para mis alumnos de la universidad o para mi familia que está más lejos o aún para una compra vía pedido ya, vía cualquiera de las aplicaciones. Sí. Y de pronto el ser digital empezó a tomar un protagonismo mayor que el ser físico. Entonces nos cambió hasta las formas del habitar. Yo estoy jorobando con que a nuestro bendito habitar en 3 dimensiones espaciales le agregamos la temporalidad y la digitalidad como dimensiones básicas del habitar. Hoy habitamos en 5 dimensiones. Y la interfase entre todas esas dimensiones sigue siendo la experiencia personal, pero ahora enriquecida desde todos estos lados. Y entonces me pregunto, ¿cómo es el habitar? Aún la vivienda, ¿cuáles son los proyectos? ¿Cuáles son los proyectos inmobiliarios de nuevos espacios que cruzan, además de lo espacial, la digitalidad y esa temporalidad? Entonces, ¿cómo se renuevan hasta los programas de qué tipo de locales comerciales hacemos, qué tipo de centros comerciales, qué tipo de logística, qué tipo de... Por esto te planteo de las nuevas geografías también, ¿no? Y eso es una consecuencia. Nosotros trabajamos para alguien. Entonces, ese alguien, no digo que cambió físicamente, pero ha cambiado en alguna forma de transitar. Cambió las formas del habitar. De habitar. Entonces, si entendés a lo que está pasando, vas a poder producir en consecuencia. Entonces, yo lo que digo, nosotros somos, por eso hablo del doctor Prop, ¿no? Nosotros somos inmobiliarios medicinales, porque hacemos marketing medicinal, porque tenemos que entender quién es nuestro cliente, cómo habita, cómo piensa, cómo siente, y hoy ha cambiado, y a partir de ahí y de los problemas que le vamos a solucionar a ese cliente, generar el producto para satisfacerlo. Entonces el cambio, ese es otro cambio también que se ha exacerbado, que es la propuesta de valor como inmobiliario está puesta no en uno, sino en lo que soy, mis pergaminos, mis credenciales, mis títulos, mis premios, sino en el para quién trabajo, para quién laburo, que es mi buyer persona, mi avatar, como lo quieran llamar, que lo están escuchando mucho ahora, y entendiendo bien quién es ese cliente y lo que le está pasando, producir. Por eso, nosotros estamos trabajando, esto ya es el segundo capítulo cuando hablemos de geografías y de productos, estamos trabajando con híbridos inmobiliarios. Los híbridos son productos inmobiliarios que son la resultante de espacios de nuevas formas de habitar. Entonces, claramente, y yo siempre cuento el ejemplo en Nordelta cuando empecé en el año 2000, 2001, vino Pulte a Argentina y desarrolló sus casitas que eran como todas estándar y tenían un espacio que lo llamaban el ciber, que era el lugar donde estaba la computadora en la casa y vos ibas ahí para navegar, ¿te acordás? Antes en la calle había un lugar donde estaba la compu, eso lo llamaban el ciber, me acuerdo. Ese espacio, el ciber, hoy es la vida, todo es un ciber, con los teléfonos,
que tenemos, que son inteligentes, todo es un ciber. Entonces ese espacio de la casa tiene otro uso. Nosotros seguimos produciendo metros cuadrados como hace 70 años y la gente cambió la forma de vivir, hoy labura en la casa. Pues, Entonces, a ver, en los años 30 la arquitectura moderna empezó a sacar muros divisorios y empezó a jugar fluencias espaciales, espacio dinámico, espacio flexible, integraciones interior-exterior, una incorporación de la dinámica ambiental de la fuera de la casa. Y digo, ¿qué pasa hoy? ¿Cómo vivimos en pandemia hoy? Un departamento con apenas unos centímetros más de altura, un ventanal un poco más amplio, buenas vistas, metros cúbicos, metros cúbicos. Con alguna amiga, también integrante de API, con Mariana Estange, jorobábamos, tendremos que desarrollar un índice de calidad de vida por metro cuadrado, una cosa por el estilo, pero poner a jugar los sentidos, poner a jugar esa habitabilidad enriquecida. Y ahí es donde digo, ¿en qué medida el cruce con lo digital nos puede permitir ir construyendo una experiencia de usuario, como estaríamos hablando en digital, una experiencia de usuario enriquecida respecto del real estate, un habitar enriquecido en ese doble juego? Que esto nos pega en todo lo que son programas arquitectónicos o inmobiliarios, digamos, a nivel de desarrollos de edificios, pero que también a nivel de ciudades. Porque digo, si nos vamos metiendo muy de lleno en el tema de las geografías, y digo, si la componente central era location, y si location tenía mucho que ver con la cercanía a determinados puntos clave, determinados centros, pero ahora el centro lo llevo en el bolsillo conmigo para todos lados. Entonces, ¿dónde está esa centralidad que me define un poco las localizaciones? ¿Y en qué medida empiezan a aparecer puntos emergentes en nuestras ciudades, tanto en los centros en sí mismos, como en los barrios, como en los bordes, donde puedo sumar calidad de vida, donde puedo sumar calidad de vida sin perder ese contacto con la centralidad? Sí, pero sumar el bajo contacto, porque, a ver, a todo lo que vos estás diciendo, se suma que quizás para trasladarnos hoy los medios de transporte sean, salvo el vehículo propio, sea un tema de conflicto, el tema del bajo contacto, ¿no? Con el tema de la pandemia y compañía. Entonces, otra vez, estos nuevos centros van tomando más potencia. Entonces, ya había unas pequeñas, con el nuevo código de la Ciudad de Buenos Aires, uno de los aspectos, el menos cuestionado, era el tema de descentralizar y generar programas mixtos y usos mixtos en los barrios, ¿no? No nos metamos con la morfología y todas las discusiones que hubo. Otro tema. Otro tema. Pero lo bueno, el tema de la sustentabilidad y el tema del uso mixto, bueno, ahora se exacerbó. Hay que resolver la vida, otra vez. Tenemos que diseñar para cómo se está viviendo y hoy hay que diseñar para lo que llamamos walking distance, o sea, resolver tu vida caminando, ¿ya? O en bici. Ya no tener que trasladarte para laburar en el bondi o en eso que necesitas, juntarte con otra gente, porque eso ya es conflictivo. Sí. Y eso está potenciando esto que estábamos haciendo, Marce, de descentralizar las ciudades, generar nuevas tensiones, nuevos puntos, los barrios, volver a la cultura del barrio multipropósito. Esas nuevas cercanías, ese microurbanismo de impacto y que termina siendo de triple impacto. Genera un beneficio económico implementado como buen negocio, pero además genera un impacto urbano-ambiental positivo, genera una dinámica social diferente a través de pequeñas intervenciones en los barrios para conformar pequeños centros barriales. ¿De qué estamos hablando? Empezamos a jugar un poquito desde los ejemplos. En el caso nuestro, en Paraná, tomábamos el proyecto original para un hipermercado en un área semicéntrica y tomamos lo que era una caja que absorbía la vida urbana y la metía hacia adentro, una caja en una playa de estacionamiento, a transformarlo en un nuevo paseo urbano, una microcentralidad barrial que revitalizaba a todo el barrio a partir del uso del espacio público, con un centro comercial a cielo abierto, con vivienda, comercio, proyectos mixtos. ¿Sí? Ahora, transformás un sector entero de ciudad desde el juego de lo privado, construyendo valor social en términos públicos. Ustedes han tenido también varios puntos de centralidad. El espacio público como integrador, como generador y derramador positivo, derramador positivo en el espacio privado, es otra de las características de este tema de las nuevas centralidades. ¿Cómo extrañamos eso de poder ir a las plazas? Y bueno, el espacio público con valor incluso temático es otra de las componentes de estas nuevas ciudades y de estas nuevas formas de habitar. Cercano,
propio, la gente se apropia de esos espacios, los hace suyos y los cuida, por eso las plazas de la ciudad están bien cuidadas. En estas nuevas formas de habitar, en estas nuevas formas de diseñar las ciudades, y lo que estamos haciendo en programas como en Puerto Madryn o en Rosario es generar estas nuevas tensiones con el buen espacio público, con espacios comerciales, programas mixtos. Ahora hay un mito de que eso no es negocio. Y es todo lo contrario, está construyendo valor. Las ciudades hoy se diseñan desde el uso, desde la persona y no desde los loops de circulación. Hoy diseñas desde la casa, la vereda, la calle, el árbol y a partir de ahí vas armando la ciudad, ¿entendés? Entonces ese es el cambio que se exacerbó también con este proceso que estamos viviendo. Ahora, es interesante cómo este tipo de proyectos disruptivos, si se quiere, con lo que era la escuela tradicional de explotar al máximo el FOT, sacar la mayor cantidad de metros posible y demás, cómo encuentra cierta resistencia, tanto dentro de la mirada empresaria clásica, porque estás, comillita, desaprovechando FOT, y resulta que estás construyendo espacio público que después genera plusvalía directa, como aún dentro de las lógicas por ahí de los decisores urbanos de la política. Para mi gusto, me parece otra de las claves para esta nueva idea de otro real estate que genere esa nueva urbanidad, es profundizar esa articulación entre lo público, lo social, lo privado, todos jugando juntos a hacer ciudad. Estamos hablando de fabricar ciudades, que es el programa que estamos haciendo. La integración público-privada es clave. Hay muchos casos de convenios urbanísticos que han funcionado muy bien en Argentina. Rosario es un caso de planificación urbana de largo plazo que ha sido exitosa, y atrás de esa planificación y de esa convergencia público-privada vienen las inversiones. No es casual que en Rosario se ha concentrado en algunas franjas costeras que hace 20 años no tenían desarrollo, las mayores inversiones inmobiliarias de la región. Y en Córdoba lo mismo, convenios urbanísticos. Nosotros hemos trabajado con el grupo Corporación América, con Eduardo Ornequian, en un programa en el medio de la ciudad. Hicimos un programa mixto que se llama Distrito de las Artes, está totalmente aprobado. Obviamente con esta situación del país se ha demorado su desarrollo, pero en ese programa lo que existe es la convergencia, el convenio urbanístico, que se está desarrollando mucho en la ciudad de Buenos Aires. Álvaro García Resta lo está haciendo también en la ciudad, que es el secretario de Planeamiento. Esto de, bueno, te doy código, te doy indicadores, te doy herramientas que son nuestro combustible para desarrollar con previsibilidad, con seguridad jurídica, y yo te doy contra esa entrega de código, te doy obras para la comunidad, te doy espacio público, te doy calles, te doy infraestructura, te doy nexos. Win-win, ganamos los dos y las ciudades se desarrollan. Es lo que le explicaba a la concejal de Alejandra, no voy a decir apellido, cuando me dijo que lo que estaba planteando yo en Puerto Madryn era problemático para las ballenas. Yo le explicaba, Alejandra, este proyecto que te estoy presentando en esta urbanización es la única forma que tiene esta ciudad de recibir infraestructura. La infraestructura va atrás de la planificación y la infraestructura nace del desarrollo, la genera el desarrollo, incluso los desarrolladores. Entonces, esto no le hace mal a las ballenas, te lo puedo asegurar, y le va a hacer muy bien a tu ciudad. Esas son las discusiones que tengo, lamentablemente, que tenemos con la gente que dirige este país, pero bueno, no me quiero meter en eso porque me pongo loco. Ahora, decimos, si todas estas nuevas condiciones transformaron las centralidades, los centros de la ciudad, por tanto, en la contracara también transforman los bordes, las periferias, los modos de intervenir en esos bordes de una ciudad que crece. Y en este sentido ustedes tenían lindas experiencias también en distintos puntos del país. Sí, nosotros estamos trabajando en programas, ya te digo, en Patagonia, en Puerto Madryn. Estamos trabajando en un proyecto también en el otro extremo, Resistencia, Chaco, en el acceso a la ciudad, en todo lo que es el borde, el Río Negro, que es un río que está regulado, y que es un río que tiene muchos meandros, muy linda, una geografía hermosa, que está en la entrada de la ciudad. Estamos desarrollando con Boda Mianianger y con Fabio de Marco el proyecto Costa Norte. Son todas nuevas centralidades, nuevos programas mixtos, ajenos al centro donde todos están disputando y peleando por tierra. Nosotros estamos desarrollando estas nuevas centralidades. En Madryn estamos trabajando en el Ensanche Oeste, el Nuevo Madryn, que también es ese sector de la ciudad que estaba inconexo con el centro, donde planteamos un sistema de nuevas centralidades con un polo tecnológico, un polo cívico,
un espacio académico y de salud, y todo enhebrado por un urbanismo diseñado por Martín Bodas, que hace que, otra vez, la planificación de la ciudad sea el reactivo que catalice el desarrollo inmobiliario. Hoy las ciudades de Argentina lamentablemente están planificadas por los asentamientos, por las urbanizaciones clandestinas, que uno después va a meter la infraestructura atrás de las tierras que se tomaron. Cuando uno planifica, la planificación urbana de este tipo que nosotros estamos planteando descentralizada, son herramientas para el desarrollo y te evitan ese tipo de situaciones. Nosotros en Madryn, por ejemplo, se da una situación muy particular. Los dueños de la mayoría de las tierras de la ciudad, que son mis socios en Madryn, es una sola familia, y ellos han tenido muchos asentamientos. Entonces todas las inversiones de infraestructura de la ciudad van a darle energía y conexiones a esos asentamientos clandestinos ilegales. El planteo que nosotros hacemos es, bueno, esos se hicieron sobre tierras de la familia, le vamos a otorgar las tierras para que se consoliden y se urbanicen correctamente, y contra eso pedimos los indicadores para el resto del suelo que no es céntrico, para poder desarrollar, ¿no? Pero fíjate cómo, es desarrollo inmobiliario que implica desarrollo urbano, que implica, a su vez, que no hay gestión urbana que no tenga una componente política, y que no implica el sacame a esta gente de acá, sino de qué modo se incorporan los diferentes estratos sociales dentro de una mirada de ciudad que integra a todos. Pero con buena calidad de vida, con centralidades, con planificado, servicios, con infraestructuras. El proyecto de Madryn, que es de 650 hectáreas, tienen 3 desarrollos. Uno es la urbanización de todos esos asentamientos, que son casi 70 hectáreas. Tiene un sector de 450 hectáreas que lo llamamos Nuevo Madryn, que es todo el ensanche oeste, que es todo el crecimiento hacia la zona para clase media, y hay un sector de 20 hectáreas sobre la costa, espectacular, que va a ser yo lo llamo Distrito 1, que es el sector más exclusivo de la ciudad. Es ciudad para todos. Es ciudad para todos. Creo que uno de los desafíos que tenemos desde lo privado, jugando un poco ese juego de urbanismo concertado, en los últimos tiempos venía trabajando con los equipos de Grupo Roma en Rosario, asesorando a los equipos de Pablo Cofano, y jugábamos esa otra faceta, ¿no? El urbanismo, decíamos, esas nuevas centralidades, cuando estamos en el centro de la ciudad, y entonces estos complejos de usos mixtos, de puntos de cercanía, de redes de centralidades vinculadas a niveles de barrios. ¿Qué pasa cuando vamos a las periferias? Entonces, ¿de qué manera crecen los bordes de la ciudad? Con Pablo y demás estábamos trabajando, con él, con todos sus equipos, bajo la idea de microurbanismo de triple impacto. ¿Por qué digo micro? Porque no hace falta bajar con las 1.600 hectáreas si estuviera Alan, estaba previsto que estuviera también Alan Moadeb con nosotros, también de API, desde el lado de los grandes emprendimientos que transforman 1.600 hectáreas de repente, pero con pequeños emprendimientos, 6 hectáreas, 10 hectáreas, con este cambio en miradas, podemos estar transformando la realidad de sectores completos de la periferia, entendiendo que el crecimiento de la ciudad no es solo ampliar vivienda, ni siquiera es ampliar vivienda con infraestructura, es que ampliar urbanidad. Y ampliar urbanidad significa también acceso a equipamiento, a servicios, a los elementos propios de ciudad, que hace falta dotarlos, y que en definitiva hay también negocio en la dotación de pequeños centros comerciales, centros de servicio, generación de trabajo, generación de empleo, vinculación entre todo esto y los distintos centros. Entonces casi diría, pensar estas nuevas microcentralidades en las áreas centrales consolidadas, pensar sí el tema de las macromanzanas, disminuyendo el impacto del automóvil a nivel de los barrios, de estas áreas intermedias dentro de la ciudad, pensar estos microurbanismos construyendo urbanidad en los bordes de la ciudad, y lo loco es que cada uno de ellos, cruzados con las facilidades de lo digital, como hablábamos al principio, nos da la posibilidad de estar estableciendo nuevos modelos de negocio, nuevos formatos que integren el servicio, el espacio, la generación de valor económico, de valor social, de valor urbano-ambiental, en definitiva mejor uso del territorio. Y te voy a dar un dato clave también que me pasó en el proyecto donde tuve la suerte de participar. El recurso limitante y fundamental del desarrollo para el desarrollador inmobiliario, para el negocio inmobiliario, es la tierra. Con estos programas de desarrollo de nuevas centralidades, lo que lográs es
generar suelo de muy bajo costo, ¿sí? El insumo más importante nuestro es la tierra. Y doy casos, Nordelta, mi proyecto de Ciudad Rivera en Rosario, lo que hice en el casco histórico de la Ciudad de Buenos Aires, en la defensa, siempre fueron casos de tierra a valor subóptimo que le agregamos valor y generamos, además de todo esto que decimos virtuoso para la gente, muy buenos negocios inmobiliarios, porque de eso se trata. Si no hay una ecuación, como les decía, inmobiliaria para desarrollar, no se puede desarrollar. Por mejor intención que tenga el proyecto, no va a avanzar, entonces, no va a transformar realidades. Costa Norte de Resistencia es un caso excelso de abordaje de suelo muy bajo costo, que va a ser el mejor proyecto de la ciudad y te habilita sectores que en la ciudad hoy no están habilitados, ¿sí? Y te habilita acceso, como vos tenés el insumo bajo de la tierra, los costos de acceso a la vivienda son menores también. Entonces, es virtuoso por donde quieras. Al generar mucho suelo, lo que hacemos es integrar, nosotros hacemos máster desarrollos. ¿Qué quiere decir? Hacemos placemaking. Generamos fracciones grandes y vendemos fracciones chiquitas a otros desarrolladores, colegas, para que se incorporen. Lo hicimos también con la Urnequian en Córdoba. Entonces, lo que pasa con eso es, el desarrollador entra con aporte de suelo, o sea, no tiene que pagar. Entonces es virtuoso por donde lo mires. ¿Entendés? Eso. Para toda la cadena, es toda la cadena de valor jugando alineada para construir valor genuino para la ciudad, en términos social o ornamental, pero que monetiza y potencia el negocio distribuyendo a la vez esfuerzo. Ahora, sí hay que saber temporalidad, de que esto tiene tiempos de gestión, tiene tiempos de aprobaciones, tiene tiempos de realizaciones, que no va a ser que la ciudad misma para absorberlo, para incorporarlo, tiene ritmos que son diferentes. Con lo cual nos lleva a replantear incluso desde cómo encaramos el negocio, cómo enfocamos el negocio. Y tal vez la clave, se me ocurre, Gustavo, es esta construcción de valor genuino, el tema del placemaking, de la construcción de valor genuino. No es vayamos a construir tierra de valor agregado a la tierra en Barrio Norte, la baldosa de oro, diría Miguel Pato. Me encanta Puerto Norte, Puerto Madero, pero no desarrollaría Puerto Madero. Claro. Yo voy a trabajar en el Distrito Tecnológico de Buenos Aires, donde hay valor agregado, donde hay plusvalía, hay desarrollo de precios. Yo voy a siempre trabajar, de hecho también estamos trabajando con el Club Atlético Huracán, en todo lo que es el distrito de la ciudad. Voy con un pequeño caso en periferia de área metropolitana, donde justamente mirar con los instrumentos que tenemos, ya conocidos por la gente incluso, mirar a los segmentos de público que no están atendidos. Y se me cruza en este momento en Tercera Corona de área metropolitana de Buenos Aires, una localización realmente no de demasiado gran cartel, de demasiada gran fama, otra vez, microurbanismo, proyectos pequeños, medianos, apenas, además orientado a segmento desatendido, en este caso a las pymes industriales. No solo cerró como negocio, multiplicando por 10 la velocidad de venta promedio del mercado, sino que fue un factor de transformación en términos de generación de trabajo y de dinámica urbana en la propia localidad, ¿sí? Ahora, en este sentido era estar trabajando en los bordes. Se me cruza otro caso, lo que decíamos, periferia de Rosario, con planificación urbana para cada una de las localidades. Batallón 121. Los proyectos Don Pablo, sí. Alto valor agregado, sí, en barrios abiertos, de pronto trabajando en integración con parque agroecológico, con producción huerta. De esas huertas internas al propio barrio, centros comerciales y demás. Y en este sentido me parece que, así como estos, un proyecto del de ustedes que me gusta es cuando llevas fabricando ciudades ya no a la periferia, sino adentro de la ciudad, con el caso de Parque Patricio. Claro, estamos hablando del caso de Huracán, que mi corazón está en Huracán. Digo que mi costado fracasado, pero estoy muy feliz diciendo el globito. Ahí presenté un proyecto. Huracán su infraestructura está en el distrito tecnológico, la sede, la cancha, el palacio, ¿no? Tomás Ducó. Y le presenté al presidente del club un proyecto para hacer una reingeniería de toda la infraestructura del club, que huele a naftalina, está muy desactualizada, aprovechando el virtuosismo que tiene esto del distrito tecnológico y todo eso. Y bueno, caló, se llama Huracán 2030 la reconstrucción, y estamos trabajando para transformar el estadio Huracán en un contenedor multipropósito de múltiples usos, desde hacer actividades con el Ministerio de Cultura de la ciudad, desde hacer un basamento comercial. Está en el distrito tecnológico, meter oficinas, ¿sí? Y ahora se está planeando en la ciudad
hacer algún cambio en la ley del Instituto Tecnológico, probablemente se incorpore también las ventajas para desarrollar viviendas en gente que trabaja en el Distrito Tecnológico. Entonces, aprovechar todo ese potencial que te genera menores costos para... Pero dicen que en Buenos Aires no hay tierra. No, en el Distrito Tecnológico, que creo que es uno de los ejes de desarrollo del futuro, nosotros por lo menos en Huracán tenemos en el estadio 25.000 metros ociosos para desarrollar, la sede que la vamos a reingenierizar, tenemos casi 35.000 metros. ¿Sabes a qué voy? Me da la sensación, la ciudad está viva todo el tiempo. Claro. Y entonces cuando miramos no hay tierra, es como otra vez como el del europeo que miraba la foto de la ciudad europea y dice, consolida las diferencias. No, hermano, la ciudad está viva y se va renovando constantemente. Sí. Un enfoque como este que ustedes aplican en el caso de Huracán es renovación de un área urbana completa sin necesidad de, para esto, estar fabricando metros cuadrados que no hay el negocio inmobiliario es un negocio de tierra y ciclo, ¿sí? Entonces, si vos abordás bien la tierra y aprovechás bien el ciclo, hoy estamos en un ciclo de costo de construcción, ojalá dure, veremos, muy bajo. Entonces, es el momento realmente de construir. El reactivo limitante siempre es la autorización, ¿no? Si hoy tenés un permiso de obra en la Ciudad de Buenos Aires, aprovechalo para salir a construir porque ahí vas a comprar, empezás a toquear, porque la verdad que el costo de construcción está muy bajo. Tengo como para mí como tres factores clave, ¿no? Concepto, sí. Contexto sí. y momento. Sí. Contexto hablando justamente de estas situaciones urbanas y dónde podemos estar generando ese valor. Concepto para traccionar ese valor. Y el momento en términos tanto del momento macro tanto del ciclo macro como de la micro. Claro, por supuesto falta ahí la componente del actor y eso nos lleva a repensar también los perfiles profesionales, nos lleva a repensar desde dónde operamos, cómo miramos la ciudad para estar generando estas nuevas transformaciones. Sí, ahí viene otra vez lo que hablábamos al principio y cuento el último paso de la reinvención que viví en este proceso de cuarentena, ¿no? Empecé con la parálisis. Después salir inmovilizado que les contaba, de empezar a contar. Y el tercer paso de mi proceso de reinvención es esta generación de la Academia Real Estate, que es mi nuevo emprendimiento, más allá del desarrollo inmobiliario y de la inmobiliaria que tengo. Y es justamente el lugar, yo hablo de la transformación del conocimiento inmobiliario, ¿no? Digo que nuestra profesión está sufriendo una transformación. Estamos viendo la era del conocimiento donde nosotros somos dueños de co-crearnos. Yo soy ingeniero, vos sos arquitecto, pero eso que, yo me acuerdo cuando me recibí, mi viejo me dijo, bueno, esto recién empieza. Yo dije, viejo, tuve 6 años matándome en el ITBA, estudiando como un beduino, no sé si estudian los beduinos, pero no importa, un condenado, y me decís esto, y era así, tenía razón mi viejo. Y ahora en la era del conocimiento, nosotros nos tenemos que capacitar cada día e incorporar conocimientos para poder dar un mejor servicio. Tengo una frase en la Academia Real Estate que es, mañana va a ser un día mejor que hoy porque voy a aprender algo que hoy no sé. Y en esta charla con vos aprendo cosas que ayer no sabía y eso es la academia, es el espacio de la transformación inmobiliaria. Ahora hay algo, Gustavo, me parece, justamente con esta economía del conocimiento, la generación de nuevo conocimiento es constante. Con lo cual, diría, ¿cómo me gusta decirlo? Es en redes. Es en redes porque... Colaborativo. Absolutamente en redes para justamente nutrirnos, aprendernos unos de otros, enseñarnos unos de otros y bajarnos del banquito de que acá no hay banquitos, nadie les sabe, es un aprendizaje constante, pero, acá me sale el arqui, es un aprendizaje proyectual, vayamos hacia un aprendizaje haciendo. Creo que parte de esta transformación digital, parte de esta reconversión de perfiles tiene que ver con entender que tu Pangea, por ejemplo, el mundo es uno. Claro, la Pangea. A ver, desde cosa tan simple como que cuando publicás en una red, le estás hablando al mundo, no me podés decir que tenés un departamento con vista al río y yo no sé si estás en Lima, estás en San Isidro o estás en Rosario. ¿Sí? Entonces, entendé que le estás hablando al mundo. Hasta entender también que las lógicas de este momento, con esa misma digitalización y demás, nos llevan ante la posibilidad de dar vuelta a cosas que estábamos por hechas de que no podían ser de otra manera. Ejemplo, ¿sí? La globalización. La globalización. De repente hoy la pandemia nos mostró que éramos demasiado dependientes de una globalización mal hecha, para mi gusto, pero se transforma en oportunidad de pensar una globalización inversa, en activar estas periferias, en activar las ciudades intermedias entre la alta densidad y la ruralidad, ciudades intermedias,
capitales de provincia, incluso ciudades, segunda, tercera ciudades de provincia, con potencial para generar pequeños polos de desarrollo para estar integrándose a través de esa digitalidad, participando en un juego mucho más global. Ahora, nuevamente, esto nos lleva a nosotros a transformar... Otra cabeza, otro profesional. Contaba yo, cuando empezó el proceso me puse a mirar el principio de la cuarentena. Estoy contando un poco en primera persona, pero porque es un proceso de reinvención que creo que sirve de, no sé si ejemplo, pero bueno. Yo miraba mucho en España los inmobiliarios, yo llamo la Legión Dorada Inmobiliaria Española, es para mirar Jordi Paul, Francesc Quintana, Nelo D'Angelo. Hay una cantidad de tipos que yo estaba mirando al principio de la cuarentena y decía, es que estos son unos monstruos, mirá. Ellos están 5 o 6 años adelantados respecto a Argentina. Y empecé a mirarlos y empecé a estudiar y me di el gusto de armar un evento hace 15 días llamado Doctor Pro, donde esos tipos que para mí eran los monstruos y los miraba, participaron y fueron expositores en mi evento. Otra vez, le hablamos al mundo, la Pangea, como decía. La Pangea era el viejo continente, el continente donde estaban todos los continentes abrazados en la época paleozoica. Hoy el mundo es una Pangea digital. Nosotros acá estamos hablando, y capaz que este video lo está viendo Jordi Paul en España, mi amigo, que es parte de esta legión española, y le está contando a la mujer en Barcelona, mirá, o sea, hoy hablamos para el mundo. La tecnología nos acerca. Y ahí voy al otro tema que quiero meterme también en el cliente, volviendo a la forma de habitar y de pensar. El 65% está demostrado de las ventas inmobiliarias son digitales primero. El cliente hace un monólogo en las redes, en los medios digitales y avanza 3/4 partes del proceso de venta solo. Atracción, deseo, intención, la ida. Atracción, intención, deseo, lo hace solo, navegando, mirando lo que está en las redes. Recién la acción la toma después, pero esas primeras 3 partes las hace solo en el mundo digital, en el mundo virtual. La pregunta es, vos, inmobiliario, ¿estás presente en ese mundo? ¿Podés atraer a ese cliente? Y eso es un tema que también, hablando de los comportamientos y de la profesión, tenemos que tener claro. Y eso es parte de lo que es la transformación digital que tiene que vivir nuestra industria y que estamos trabajando con la academia. Entonces, recién cuando viene la toma de acción, aparece el cliente en tu inmobiliaria, te llama, vio información tuya y ahí viene el contacto analógico. Y ahí aparece el centauro, la figura del centauro. El centauro hay que usar, el centauro tiene tracción animal, el cuerpo es animal, y el cuerpo y la cabeza es emocional, que deciden. Ese es el inmobiliario actual. Tiene que usar la tecnología para traccionar, para automatizar procesos, para llegarle al cliente, para traerlo, pero una vez que el cliente lo trajo y lo tiene, viene la carga, el corazón, la emoción. Inmobiliarios con corazón. Digo esto porque es parte de lo último que queríamos hablar, que es la transformación de la cabeza, y no tenemos, otra vez, los procesos se han exacerbado. Eso que teníamos postergado digital, hoy hay que hacerlo, porque si no te perdés ese 65% del público. Podés seguir vendiendo con el cartelito, con el aviso en el diario, pero el tema digital, y de esto estamos hablando de estos contenidos, es clave para agregar contactos a tu inmobiliaria. Yo, tomando lo de Gustavo, remarcar ese sentido de, en la era digital, a ver, integrate con la tecnología, como es esta figura del centauro que usamos, integrate con la tecnología, pero cuanto más digital, la clave es ser más humano. La clave es profundizar lo más profundamente humano dentro de ese nuevo entorno físico-digital simultáneo. Y lo mismo nos pasa cuando vamos otra vez al plano de los desarrolladores, al plano de la parte urbanística y demás, y otra vez, integrar la tecnología, pero la clave no entiendas que está en la tecnología en sí misma. La tecnología es un cómo. La cuestión es qué y para qué. La clave en todo caso es allí profundizar lo más genuinamente urbano dentro del nuevo entorno dual. Entonces, entender esa dualidad, anclarnos en lo que realmente somos, reconstruir esta mirada estratégica en red, en conjunto, y desde ahí profesionalismo a full, jugando en redes, aprendiéndonos unos de otros. Usemos la tecnología a surfear el cambio. Usemos la tecnología para, por ejemplo, hoy la herramienta del Zoom, que hasta, bueno, mi vieja no vive, pero mi vieja usaría el Zoom seguro. Todos usamos el Zoom, ¿no? El Zoom ya no es más ese espacio que había en el edificio para las reuniones. El Zoom ya es esa herramienta y el Zoom nos permite
ahorrarnos tiempos en traslados, ¿no? Entonces, esto es parte de lo que está pasando. Esos tiempos, la tecnología nos hace ahorrar tiempos. Hay que aprovecharlos para estar un poquito más con los chicos, para ir a la plaza. O sea, es como que te va generando lo que decías, nuevas formas de estar, ¿no? De ser. Entonces la tecnología es aliada, no es un reemplazo. El cierre es cara a cara, analógico, ¿sí? El momento de la verdad sigue siendo cuando aparece ese cliente en tu inmobiliaria, cuando te llama, cuando aparece en la inmobiliaria. Todo lo otro es la atracción que te permite acercarte a ese cliente, atraerlo, pero después viene el cierre emocional. Tenemos todo para nuevos modelos de negocio, tenemos todo para nuevos enfoques hacia la ciudad, hacia los mercados, hacia los perfiles inmobiliarios. La tokenización, las economías de red, con la posibilidad de smart contract, la integración de los procesos del BIM, de la planificación urbana. Hay un menú enorme de herramientas para salir a transformar la forma en que veníamos haciendo las cosas. Personalmente digo, hace falta, pero entender también que esa primera transformación es interna, es propia, solo que no es solos, que es jugando en redes y bueno, es un poco la vocación de estos espacios, tanto de API, de Expo Construir y de lo que intentamos hacer un poco por acá. Así que por mi parte, muchísimas gracias. Sí, yo digo, olvídense del espejo retrovisor, hoy es otra realidad, hoy es todo nuevo y aprovechemos esta aceleración en el mundo que hoy tenemos, donde tenemos acceso a la información y a la tecnología como nunca. Aprovechémosla para mejorar nuestros procesos y para disfrutar esta transformación que no nos reemplaza, nos potencia y nos mejora. Inmobiliarios con corazón.